Estoy esperando a que me dejen entrar para ver a todos nuestros compañeros. Muy bien. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Espero hayan tenido un buen periodo vacacional y estén ya de vuelta con mucha energía y entusiasmo, especialmente para el estudio y la práctica del Dharma. Vamos a iniciar esta noche, como lo hacemos siempre, con nuestra sesión de meditación. Recordando, es uno de los instrumentos que empleamos y aprovechamos para el cultivo de lo que comúnmente denominamos las tres sabidurías. La sabiduría del escuchar, que representa la actitud que un estudiante debe de abrazar en torno a su exposición a la transmisión del Dharma. La sabiduría del análisis y la investigación, que representa también la iniciativa crítica, analítica, que una persona tiene que traer consigo a su vínculo con el Dharma. Y finalmente, precisamente la de la meditación, que representa el instrumento a través del cual nosotros propiciamos y pretendemos detonar la interiorización de esa comprensión y entendimiento en general. Esto es permitir que pase meramente de la dimensión de la cabeza o el intelecto al corazón. Muchas de las instrucciones y enseñanzas del Dharma no son complicadas en términos conceptuales o intelectuales, otras sí, pero muchas no lo son. Pero es común que cometamos el error de pensar de que la mera comprensión intelectual de las mismas es sinónima a la digestión e integración de estas. Y no es así. Podemos entender algo muy claramente conceptual o intelectualmente y sin embargo estar del todo disasociados de las implicaciones de ese entendimiento en nuestras vidas. Y precisamente es a través de la práctica contemplativa que lo que buscamos es integrar e interiorizar ese conocimiento hasta que se hace en nosotros pues una parte constitutiva de nuestro ser en general y propicia naturalmente un cambio de conducta, que es lo que siempre buscamos. Bien, nos ponemos derechitos con nuestra espalda erguida y nuestra cabeza en equilibrio o balance. Como es costumbre, comencemos por evocar una imagen mental de nuestra forma física. Para ello, recorramos a la misma desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Imaginemos cómo ésta se transforma en una silueta luminosa y translúcida ausente de sustancialidad, con la forma y en la postura propia de los 7 puntos comúnmente asociada al Buda Vairochana. En nuestro medio surge el eje primario del sistema de energía sutil constituido por el Avaduti, por el canal central, así como por los dos canales adyacentes, el masculino, Rasana, y el femenino, Lalana. Al primero le concebimos como una espiga luminosa de color azul profundo, no más gruesa que el dedo meñique de la mano, como un tallo hueco de bambú. Recordamos parte de ese punto conocido como la apertura de Brahma, comúnmente localizado 8 dedos por detrás de la línea original del cabello, donde éste se abre y extiende como un embudo o como la punta de un mosquetón. Baja ligeramente por enfrente y paralelamente a la columna vertebral, hasta arribar a ese punto 4 dedos por debajo del ombligo, donde el mismo se cierra y redondea como la punta de un bastón. Los dos canales adyacentes parten de las fosas nasales, se extienden y suben hasta la coronilla de la cabeza, donde se encorvan como el cuello de un bastón, bajando paralelamente al canal central con el que se conectan en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo. El canal masculino de color blanco, el lunar, y el canal femenino de color rojo o solar.
El primero a la derecha del canal central para los hombres y en la posición inversa para la fisiología sutil de las mujeres. Acompañamos a la práctica con la respiración del ámpora o de la vasija. Imaginamos al inhalar absorber la expresión pura del prana, translúcida, transparente y clara. Al exhalar concebimos eliminar aquella obnubilada, espesa, grumosa o negativa. A inhalar intentamos saturar la totalidad de nuestra capacidad pulmonar. Pausamos por un momento reteniendo la respiración y volteamos la atención sobre de sí misma. Intentamos reconocer el estado y condición mental emergente, más profundo, menos discursivo, más focalizado. Subsecuentemente exhalamos con fuerza como si liberásemos una flecha a través de un arco. Imaginamos, sentimos como 30% del prana o vayu presente en la parte superior del cono pulmonar, se libera y purifica, permitiendo fortalecer al viento de sabiduría que desde el momento del nacimiento comúnmente reside en el medio del canal central. Repetimos esto 3 veces para el canal masculino y el femenino y culminamos con la práctica de la gran vasija o el Bumpachen. En la misma, recordamos inhalar simultáneamente por ambas fosas nasales. Retenemos la respiración. Giramos el estómago 7 veces en el sentido de las manecillas del reloj, 7 veces en el sentido contrario. Propiciamos de esta manera la mezcla del viento kármico con el viento de sabiduría. Permitimos el primero ingrese al canal central y detone el calor interno. Exhalamos con fuerza y repetimos una vez más el proceso 3 veces. Presionamos con el dedo pulgar la primera falange del dedo anular, le abrazamos en el conocido puño adamantino, manteniendo los dedos índices ligeramente extendidos con los que presionaremos los diferentes puntos de acupresión. Y con ello en mente, ejecutamos la yoga de las 9 respiraciones. Hagamos esto en silencio por unos minutos. Transitemos a la meditación de estabilidad. La práctica de la recolección de la respiración. Cualquier idea, sensación o estímulo que en nosotros surja, la observamos y liberamos. Consciente y lúcidamente intentamos dejarla pasar
sin elaborar sobre de la misma. Con una actitud de suavidad y naturalidad, volvamos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Simultáneamente atendamos a la esfera de las sensaciones táctiles, en especial aquellas naturalmente asociadas a la respiración, comenzando por la relajación. Recorramos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y ahí donde hallemos o identifiquemos cualquier elemento o rastro de ansiedad y tensión, relajémoslo. Si se nos facilita y como un medio hábil a inhalar, imaginemos en nosotros penetra luz y claridad. Concibamos como la misma se vierte sobre de esos puntos de tensión y ansiedad. Al hacerlo los ilumina, distiende y relaja. Y al exhalar imaginamos esa tensión nos abandona. Lo hace como vapor de agua que espontánea y naturalmente se diluye o desvanece en el vacío. Mantengamos a nuestra recolección o presencia mental firmemente asida sobre el objeto de concentración, el respirar, mientras cultivamos una actitud de atención introspectiva, dirigida hacia la emergencia de los diferentes obstáculos que sabemos dificultan, obstruyen y así obnubilan la práctica, sobre los que aplicamos sus respectivos antídotos. Como muestra de experimentar extremidad, nos concentramos en la exhalación, la sensación gradual o progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña, y de ser presas del hundimiento mental, el sopor sueño, la mera pérdida de claridad. Nos concentramos en la inhalación, en la viveza y alerta, en la claridad mental que ésta propicia. Así orientemos a nuestra mente y cuerpo hacia su estado natural, del todo relajado, libre de tensión, estable y quieto, dotado de claridad, alerta y una actitud de vigilancia, mientras atendemos a la respiración sin aferramiento o constricción y simultáneamente sin distracción. Establezcamos una transición entre la agitación o el cansancio de la tarde y el estado mental de atención y concentración siempre necesario para el cultivo de las tres sabidurías. La sabiduría del escuchar, que nos conduce a la transformación conceptual, la del análisis y la investigación, que nos permite activar a la experiencia directa, y la de la meditación, que nos conduce a su integración. Con esta instrucción presente en silencio y por unos minutos, dediquémonos al cultivo de esta dimensión y aspecto de la práctica. Toda la atención sobre el respirar.
Fortalezcamos la estabilidad, ese estado y condición mental profundamente imbuido, saturado de la continua presencia de la atención. Para ello observemos la natural expansión y contracción del diafragma y del abdomen, la natural relación presente entre ese movimiento y el de la respiración. A inhalar observemos si el ciclo es largo o es corto, si es profundo o superficial, haciendo lo mismo con la exhalación, mientras simultáneamente atendemos a la mera sensación de contacto de nuestro cuerpo con su asiento. De experimentar extremidación nos concentramos en la exhalación y de ser presas del hundimiento mental, la inhalación. Finalmente acentuemos a la viveza, alerta y claridad de la atención. Para ello observemos el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior. La natural sensación de contraste en la temperatura del aliento al entrar y escapar por las fosas nasales. Y si se nos facilita como un medio hábil la presencia de una pequeña esfera luminosa o ticle en el medio del entrecejo, en la que suavemente focalizamos la atención. De experimentar extremidación nos concentramos en la exhalación y de ser presas del hundimiento mental, la inhalación.
atención sobre la respiración. Cualquier idea, sensación o estímulo la observamos y liberamos. Volvemos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Toda la atención sobre la respiración. Cualquier idea, sensación o estímulo la observamos y liberamos. Volvemos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Y ahora gradual y suavemente transitemos hacia la meditación discursiva. Reconozcamos en la misma un natural complemento a la práctica de la estabilidad. Y así evoquemos a los 4 pensamientos que orientan y motivan a nuestra mente hacia el despertar. Comencemos por lo preciado de la vida humana. Reconozcamos su rareza, en realidad lo complejo y difícil que es obtener y asegurarla. Su condición necesaria de ocio y oportunidad. En el contexto de las 8 libertades y 10 riquezas, las personales y las circunstanciales. Lo fácil que es perderla, su fragilidad, su transitoriedad. Es decir, la gran oportunidad con la que en efecto contamos aquí y ahora para intentar imprimir y así dotar a nuestras vidas de una dimensión y sentido de genuino significado, el que naturalmente asociamos a la consecución del bienestar genuino, a través del medio del estudio y la práctica del Buda Dharma.
Atendamos a la muerte y la impermanencia. Como todo cambia y se transforma instante a instante o momento a momento, y como en realidad nada y nadie duran para siempre. En especial, señalemos a nuestra propia condición mortal. Como la única variable del todo certera y segura en la vida es la de nuestra propia mortandad, que en realidad desconocemos el cómo y el cuándo es que este evento acontezca, podría ser hoy. Con base en ello, intentemos pensar o reflexionar en torno a lo que debiese ser genuinamente importante, prioritario o significativo en nuestras vidas. Aquello que pueda brindar o aportarnos bienestar, paz y felicidad duradera. Contrastemos a la misma con la de su impostor, el mero placer hedónico, el sensorialmente condicionado, siempre y por definición temporal y relativo. Así, por lo que concierne a nuestra meta ulterior, finalmente inconsecuente. Lo que nos pueda preparar para la muerte siempre cercana, inminente e inesperada, el adiestramiento mental. Y lo que podamos llevar con nosotros durante la compleja y difícil transición, la del morir. Tan solo la eterna continuidad de la conciencia y con ella sus diversas impresiones, hábitos y tendencias. Determinémonos a fortalecer aquellas positivas o virtuosas, así como identificar, debilitar y trascender las negativas, las no virtuosas. En ese contexto, exploremos a las causas y sus consecuencias. Como nuestro presente es el natural resultado de nuestra actividad pasada, la de mente, palabra y cuerpo. Y como nuestro futuro será el efecto de la suma de nuestra actividad pasada y presente. Como todo lo que hacemos, pensamos y decimos se torna así insignificativo, haciéndonos del todo responsables de nuestra propia vida y vidas, en especial de la experiencia que de estas derivamos, siempre personal, íntima y subjetiva. Finalmente, señalemos a las limitaciones propias, aquellas endémicas a la existencia cíclica, a la vida condicionada, por la matriz de la ignorancia, el apego y la aversión. Como en consecuencia, en esta todos los seres sufren, como experimentan y transitan por un sinnúmero de dificultades, conflictos y problemas de la misma manera que nosotros. Podemos empatizar con estos, conocemos la experiencia del sufrir y naturalmente desearíamos ser capaces de ayudarles. Mas reconocemos nuestras limitaciones presentes para hacer y lograr esto, y es con ello en mente que volteamos nuestra atención en la dirección del refugio y que nos determinamos a establecer una orientación auténticamente positiva y segura en la vida, la que simbolizamos a través de la triple joya. Así, tomamos refugio en el Buda. Lo hacemos no tan solo como un hombre o persona, sino como alguien que representa la naturaleza abierta y clara de la mente, así como sus diversos potenciales evolutivos. Tomamos refugio en el Dharma como un compromiso para integrar y poner en práctica las instrucciones de vida, desarrollo y cultivo que el Buda nos dio o aportó. Tomamos refugio en la Sangha, la comunidad compuesta primariamente por aquellos genuinamente avanzados en el sendero, los despiertos, los Budas, los liberados, los Arhats, los héroes o bodhisattvas, indirectamente la comunidad de amigos y amigas que en el camino nos inspiran y ayudan. Y a manera central, la figura del Lama, el vínculo con el Dharma y el punto en sus cualidades coinciden, haciéndose a nosotros presentes, y así afirmamos: Lama-la, Kyabsun Chio, Sanjela, Kyabsun Chio, Chula, Kyabsun Chio, Gendunna, Kyabsun Chio, Lama-la, Kyabsun Chio, Sanjela, Kyabsun Chio, Chula, Kyabsun Chio, Gendunna, Kyabsun Chio, Lama-la, Kyabsun Chio, Sanjela, Kyabsun Chio, Chula, Kyabsun Chio, Gendunna, Kyabsun Chio. Ahora expandamos la extensión de nuestra conciencia.
utilizando o aprovechando una maravillosa facultad de la conciencia humana, la de la imaginación. Así, involucrémonos con la práctica del Tonglen, la del dar y el tomar. Recordando representa uno de los métodos primarios esenciales en la tradición budista para el cultivo de la mentalidad honda y poderosa de la bodhicitta, aquella de extracción y vocación altruista. Comencemos por imaginar una persona que nos es cercana, a un ser amado, a un hermano, a un hijo, a un pariente, a un amigo, alguien que conocemos bien y por el que experimentamos un sentimiento de cercanía y preocupación natural. Alguien que hoy transita por una circunstancia de adversidad. Puede tratarse de una económica, social, psicológica o física. Evoquemos tan vívidamente como nos sea posible esta persona. Tratemos simultáneamente de identificar las causas que propician su sufrimiento, tanto las externas como las internas. Sucesivamente, imaginemos a la pureza fundamental de su mente o conciencia como una pequeña perla de luz en el centro del chakra de su corazón. Recordemos, representa el potencial para el despertar, aquel que común y habitualmente se ve oscurecido por el velo de las aflicciones. Concibámoslo entonces como esa perla de luz en el centro del chakra del corazón, una luz blanca radiante, inexhaustible, brillante, una luz de gozo y purificación. Concibámoslo como el referente fundamental de esta persona, como una expresión elemental de su naturaleza. Y así abordando la práctica del Tonglen, imaginemos al sufrimiento y las causas que le producen en esta persona como nebulosidad espesa, oscura, grumosa, que se proyecta sobre de la misma, sobre de sus hombros, como una especie de nebulosidad oscura, la que obnubila la genuina naturaleza de esa persona. Con cada inhalación imaginemos absorber esa oscuridad, dirigiéndola hacia esa perla de luz en el centro del chakra del corazón, donde muy importantemente se diluye, desvanece y eventualmente desaparece sin dejar rastro alguno. Intentemos hacer esto no solamente como un ejercicio de la imaginación o la visualización, pero con cada inhalación evoquemos la mentalidad propia de la compasión, enunciándola así. Puedas verte libre del sufrimiento y de las causas que le propician. Con cada inhalación imaginemos como el dolor y el sufrimiento por el que esta persona transita, sus causas subyacentes se disipan, se desvanecen y eventualmente del todo desaparecen. Una vez más, evoquemos mentalmente a esta persona. Y ahora enfoquemos nuestra atención en sus añoranzas, en su deseo de bienestar y felicidad. Y con el deseo que es propio de la mentalidad del amor y la bondad, digamos, puedas encontrar la felicidad genuina, puedas identificar las causas que la propician. Con cada exhalación imaginemos que de nosotros fluye luz y claridad, de esa perla de luz en el centro del chakra del corazón. Una luz que tranquiliza, una luz de bondad y amor. Imaginemos cómo esa luz se proyecta hacia afuera. Del todo satura y llena esta persona de bienestar y gozo. Imaginemos que esto es hacia aquí y ahora, mientras sincronizamos a la práctica con la respiración. Procedamos en silencio por unos minutos.
Y ahora evoquemos mentalmente una persona que nos haya lastimado. Quizá inclusive alguien que todavía alberga para con nosotros algún tipo, algún sentimiento de animadversidad. Al evocar mentalmente a esta persona, investiguemos si las cualidades que en la misma aparecen como reprensibles son verdaderas o imaginarias. Pueden ser parcialmente genuinas y al mismo tiempo una mera proyección de nuestra propia mente. Recordemos cómo comúnmente movidos por el sentimiento de aversión, tendemos común y habitualmente a aumentar nuestra percepción en torno a la negatividad de las cualidades de las personas con las que tenemos conflicto. En todo caso, hallamos en esta persona una problemática. Y esos problemas parecen presentarse a nosotros por sí mismos, desde fuera, desde su propio lado, del todo independientes a la evaluación que de los mismos hacemos. Con cada inhalación, absorbamos las cualidades negativas de esta persona en nosotros. Imaginemos hacer lo mismo con las causas que en éste propician su sufrimiento, ya sea las presentes en su vida, en la nuestra, o la relación entre una y otra. Orientémoslas hacia esa perla de luz en el centro del chakra del corazón, a la manera de esa nebulosidad espesa, oscura y grumosa, donde se extinguen y desvanecen sin dejar rastro alguno. Con cada inhalación, imaginemos entonces la dispersión de estas cualidades negativas, de ese tipo de comportamientos que nosotros hallamos o identificamos como difíciles. Imaginemos cómo todas las aflicciones, los oscurecimientos de la mente simplemente se desvanecen y se extinguen en esa perla de luz en el centro del chakra del corazón. Y ahora con cada exhalación, imaginemos, visualicemos, sintamos toda bondad, toda compasión, toda sabiduría, fluyendo de forma inexhaustible de esa fuente de sanidad en el centro del chakra del corazón. Con cada exhalación, evoquemos el sentimiento propio de la bondad y el amor. Enunciémoslo de nueva vez así. Puedas realmente experimentar bienestar genuino y duradero. Y puedas verte dotado de las causas que le propician. Imaginemos cómo esta persona se ve del todo saturada con esta luz de bondad y en consecuencia experimenta gozo resultante de la actualización o del entendimiento de la bondad, del amor y la compasión. Imaginemos cómo esta luz del todo satura a esta persona, cómo se hace cada vez más brillante y cómo incrementa en la misma su sentimiento y sensación de gozo o bienestar. Procedamos una vez más en silencio por unos minutos mientras sincronizamos a la práctica con la respiración.
Y una vez más expandamos la extensión de nuestra conciencia para que pueda abrazar a todos los seres sensibles, que como nosotros añoran el bienestar, la libertad del dolor y la ansiedad. Con cada inhalación absorbamos su sufrimiento conjuntamente con las causas que le propician, a la manera de esa nebulosidad espesa y grumosa, oscura. Con cada exhalación imaginemos extender bendiciones al mundo, a través de la luz, el bienestar y la felicidad genuina. Hagamos esto en silencio por unos minutos mientras sincronizamos una vez más a la práctica con la respiración. Y ahora liberemos nuestra imaginación, todos los objetos mentales, y con una actitud libre de esfuerzo simplemente descansemos a nuestra conciencia en su propia naturaleza, más allá de la bifurcación entre sujeto, objeto y acción. Simplemente descansemos a nuestra conciencia en ese estado del todo libre de elaboración. Y hagamos esto por un instante.
Y así terminemos por dedicar el mérito. Deseemos que cualquier potencial positivo que a través de este medio ya hemos desarrollado o cultivado, sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales como trascender nuestras diversas limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir, y que pronto todos podamos actualizar el estado y condición de la conciencia de sabiduría y compasión de un Buda, no solo en nuestro propio beneficio, sino en el de aquel de los que nos rodean. Así es, así es, así es. Que va de ñudu dala mazan de jujune dua jajamalo badi salagupasho. Janjob sencho rinpo chema ke pana chechuchi ke panyampa me payang kongne kongdu pawasho. Om Ahum, Bense Guru Pema Siddhi Hum, Om Ahum. Y así incorporamos y traemos este espacio y lugar de nueva vez nuestra atención. Muy bien. Bien, recordarán, antes de nuestro receso de fin de año estuvimos analizando y estudiando estas diferentes prácticas contemplativas que tienen como objetivo trabajar con nuestras primarias aflicciones, específicamente con las de la ira, el enojo, la aversión, así como también el apego, ¿recuerdan? Me parece terminamos el análisis de las meditaciones de la ira, del enojo, y íbamos a comenzar las del apego, ¿no es cierto? Sí. Vimos las últimas de estas meditaciones, cómo es, por ejemplo, que nosotros comúnmente nos involucramos en los conflictos, cómo es que en consecuencia de nuestra ausencia de atención o conciencia tendemos a agravarlos en lugar de debilitarlos, ¿verdad? O trascenderlos. Hablamos también acerca del cómo eh, no exploramos comúnmente si los problemas con los que interactuamos tienen solución o no, y dependiendo de esto asumimos una mentalidad apropiada, ¿verdad? Si naturalmente los problemas a los que nos vemos expuestos tienen solución, pues no vale la pena molestar ni enojarse, sino implementar la estrategia de resolución necesaria. Y en contraste, si los problemas con los que nos topamos no tienen solución, y esto en ocasiones, en efecto, así se presenta, no todo está en nuestras manos, lo que sí lo está es la manera en que nosotros decidimos abordar esas dificultades y problemas, ¿no? Hablamos también acerca del cómo podemos percibir y atender a esas circunstancias de conflicto como una oportunidad para nuestro desarrollo. Por ejemplo, reflexionando acerca de la bondad de las personas que nos dañan, ¿se acuerdan? Haciendo presente el cómo éstas directa o indirectamente señalan las actitudes y tendencias que en nosotros son negativas, muy a menudo aquellas que en nosotros operan como una especie de punto ciego del que no tenemos conciencia, y a través de ese medio tenemos la oportunidad de superarlas. Bien, ahora, desde la perspectiva de la tradición budista, así como esta mentalidad, la de la aversión y el enojo, se concibe naturalmente como destructiva y negativa, también así se concibe al apego, ¿sí? Recordarán que comúnmente en el contexto de la tradición se señala a estos elementos como la causa primaria de las dificultades, de los problemas y del sufrimiento por el que nosotros comúnmente transitamos. Son parte de ese trinomio que conocemos como el del triple veneno. ¿Recuerdan? El veneno que centramos en la ignorancia, que precisamente se manifiesta y desdobla como el de la hostilidad y la aversión o el apego. Recordarán que a la ignorancia la comprendemos como esa crónica inhabilidad para poder entender y decodificar con claridad la naturaleza de las cosas, la manera en que las cosas son. Recordarán que
La ignorancia se manifiesta precisamente como aversión o se manifiesta simultáneamente como apego, ¿verdad? Y es muy importante el que nosotros podamos determinar y hacer consciente la presencia de estos estados mentales en nuestra vida y conciencia recurrentemente para no fortalecerlos, ¿verdad? Específicamente para evitar también la consolidación del karma negativo que naturalmente acompaña a la expresión de estas aflicciones. Ahora, el apego, ¿cómo se define? Recordarán que le comprendemos y entendemos en la tradición budista como esa mentalidad a través de la cual nosotros inconsciente, habitual y compulsivamente tendemos a exagerar las cualidades positivas de objetos, personas, circunstancias o ideas. Tendemos a proyectar cualidades positivas sobre de aquello o aquellos que en realidad no las tienen o poseen, o por lo menos no como nosotros las concebimos. Nos aferramos naturalmente a ese punto de vista y lo hacemos porque lo contemplamos y concebimos como correcto y objetivo, y concebimos al objeto de apego, esto es una fuente muy importante de distorsión mental, emocional, cognitiva y por lo tanto de sufrimiento y dolor, como una fuente genuina de bienestar duradero. De hecho, hacemos del objeto de apego un referente fundamental de esa demanda y de esa expectativa de bienestar en la vida. Y así, pues naturalmente producimos toda variedad de relaciones de dependencia, de relaciones que nos son eventualmente muy dañinas, ¿verdad? Bueno, ¿cómo contrarrestamos el apego? Naturalmente, en este contexto en particular, intentamos aplicar su antídoto. Y el antídoto primario para el apego es, desde la perspectiva budista, el desapego, ¿sí? Ahora, lo que encuentro o identifico muy comúnmente como una fuente de confusión en las personas que se vinculan con este tipo de práctica es o tiene que ver con la concepción que tienen de ese término en particular, desapego, ¿sí? Tiene un significado muy particular dentro del contexto de la psicología contemplativa del Buda Dharma, uno que se diferencia y distancia del significado que comúnmente nosotros al mismo le atribuimos en el contexto y seno de nuestra cultura y vida cotidiana. Nosotros comúnmente por desapego interpretamos y entendemos una mentalidad de indiferencia. Y por lo tanto, naturalmente, cuando alguien nos habla acerca de la importancia de cultivar esta cualidad, lo encontramos difícil o manifestamos diferentes tipos de resistencia a ello, porque precisamente interpretamos o concebimos a la indiferencia como una respuesta que no es del todo correcta y propicia en la relación que tenemos con otros y con el mundo. Y tienen toda la razón, ¿sí? La cuestión es que, desde la perspectiva de la psicología introspectiva del Buda Dharma, el desapego no quiere decir indiferencia. Y por lo tanto no se busca ni plantea que nosotros debamos cultivar, digamos, esa mentalidad como un antídoto al apego. El desapego quiere decir en el contexto de la tradición budista precisamente lo contrario de lo que entendemos por apego. Examinémoslo, ¿no? Si por apego entendemos esa mentalidad enraizada en la confusión y la ignorancia que nos conduce habitual y compulsivamente a exagerar las cualidades positivas de algo o alguien, el desapego es una mentalidad que conscientemente lo que busca es que no hagamos esto. Esto es que suspendamos esta tendencia inercial a exagerar esta concepción de, ¿verdad?, positividad que nosotros proyectamos sobre de otros o sobre alguna condición y circunstancia. El apego, simultáneamente decíamos, es una mentalidad que nos lleva a no solamente exagerar las cualidades positivas de algo de alguien, sino a proyectar cualidades positivas sobre de algo o alguien que en realidad no las tiene, no las posee, no las alberga, ¿verdad? De la misma manera, el desapego es una mentalidad que lo que busca es conscientemente suspender este proceso compulsivo habitual de proyectividad, a través de la cual nosotros precisamente emitimos sobre del otro o proyectamos sobre de este o esta cualidades
y características que en realidad no le pertenecen, no le son propias o son del todo imposibles, simplemente existen en nuestra imaginación. En la mentalidad del apego, subsecuentemente nos aferramos a ese punto de vista. En la del desapego, pues precisamente cultivamos la condición contraria, la ausencia de aferramiento. En el apego concebimos al objeto de apego como una fuente genuina y confiable de bienestar duradero, mientras que en el desapego reconocemos a esa fuente, en el mejor de los escenarios, tan solo como una de qué tipo de placer, uno temporal y relativo, pero no genuino y duradero. ¿Por qué? Porque como hemos también mencionado recurrentemente, ese bienestar genuino y duradero no reside en nada externo a nosotros, sino más bien es aquello que experimentamos en consecuencia de la manera en que vemos, interpretamos o abordamos al mundo de nuestra experiencia en general. ¿Sí? ¿Se entiende esa idea? Bien. Ahora, simultáneamente en el contexto de la tradición budista se afirma que la persecución de esa meta, la que es propia, una aspiración de todos los seres sensibles, el bienestar genuino, el duradero, trátase de una que es pues inseparable de la persecución o el entendimiento de otros elementos como son por ejemplo la virtud, pero también como lo es la correcta comprensión de la realidad. En este contexto lo que en la tradición denominamos el cultivo de la sabiduría, ¿sí? Simultáneamente en la tradición budista se señala y plantea que la miseria, el dolor y el sufrimiento naturalmente advienen, emanan de la ignorancia, no solamente de aquella pasiva que desconoce aquello que aparece a nuestras diferentes bases sensoriales, sino particularmente, y en el contexto y relación con el apego y la aversión, la proactiva, la que nos conduce a proyectar cualidades y características sobre del mundo y otros que, insisto, no les pertenecen ni corresponden. La infelicidad entonces primariamente emana de esa confusión o ignorancia, como también de la consecuencia natural que de la misma se deriva, que es una conducta que es dañina, una conducta que es lastimosa. La felicidad genuina, ¿verdad?, adviene entonces del entendimiento y adviene también del cultivo de la virtud, del quehacer, ¿verdad?, correcto, consciente, del quehacer que es constructivo. Hay muchos diferentes aspectos, si ustedes lo piensan y analizan, de la realidad, que pueden entenderse sin la base de la virtud y sin ninguno, ¿verdad?, de los resultados o de los beneficios resultantes de la felicidad genuina. De la misma manera, hay muchas acciones virtuosas, ¿verdad?, que pueden llevarse a cabo sin gran entendimiento, sin gran claridad en torno a la manera en que las cosas son, y por lo tanto no producen o no propician en nosotros un sentimiento pues hondo de satisfacción y bienestar. Pero desde la perspectiva budista, la comprensión intuitiva y la sabiduría que liberan a la mente o la conciencia de las aflicciones es la única ruta y vía que realmente conduce a la consecución del bienestar genuino, que lo puede producir, que lo puede propiciar. Y es en este contexto, ¿verdad?, que la tradición plantea la importancia de vivir una vida íntegra o virtuosa, acompañada naturalmente de un estado muy poderoso e importante de equilibrio mental y emocional en general. Ahora, en el mundo secular en el que hoy nosotros vivimos naturalmente, como elemento de contraste, la persecución del bienestar y la felicidad, del entendimiento, y si lo piensan también y simultáneamente el de la virtud, a menudo se manifiestan del todo disasociados, divorciados o distanciados o incompatibles inclusive en ocasiones el uno con el otro. Por ejemplo, el punto de vista que es propio de nuestra sociedad y cultura materialista, pues se enfoca, ¿verdad?, en la consecución del bienestar
casi exclusivamente identificándolo con el placer hedónico. Es más, rara vez nosotros identificamos una fuente alternativa de bienestar que no sea la condicionada por los estímulos sensoriales y materiales con los que nosotros interactuamos, ¿no es cierto? Lo cual naturalmente trátase de una conducta y comportamiento muy poco asociada o vinculada al desarrollo de la virtud y no se diga el de la sabiduría. Simultáneamente, en nuestra cultura se persigue de alguna u otra forma, pues el conocimiento primariamente material, especialmente aquel que nosotros sentamos en la investigación científica, ¿verdad? Que tiene muy poco que ver o está muy poco asociado de nueva vez al cultivo de la virtud o a la persecución del bienestar genuino. ¿Cuántos individuos ustedes conocen, por ejemplo, en el contexto del mundo científico, en un contexto como es el, por ejemplo, académico, que pueden tener enormes logros en ese contexto y sin embargo ser personas no éticas o virtuosas, del todo lo contrario en ocasiones, y simultáneamente y claramente ausentes de bienestar genuino, ¿verdad? Y finalmente el materialismo pues se manifiesta, siento y pienso yo, ¿verdad? Silencioso por lo que concierne a la virtud. ¿Por qué? Porque el mundo pues significa nada en el contexto, o esta palabra significa poco en el contexto de un principio primario del materialismo, que es la selección natural, la supervivencia y la procreación, ¿sí? Yo diría que el fundamento de la práctica del Buddha-dharma es precisamente esta aproximación y señalamiento de la importancia de cultivar de forma simultánea estos tres elementos: la virtud, el entendimiento y la persecución del bienestar genuino. Y el fundamento de toda práctica budista es naturalmente la ética, que fundamentalmente requiere, ¿verdad? Está vinculado a dos principios vitales. En el contexto del Buddha-dharma, estos principios vitales son, por un lado, la ausencia de violencia y por otro lado, el altruismo, que precisamente son lo que nosotros pretendemos cultivar y fortalecer a través de aproximaciones como son aquellas propias de la bodhicitta relativa, esta mente altruista, la que busca la plenitud del despertar en beneficio de otros, y que por ejemplo nosotros fortalecemos a través de aproximaciones como las que abordamos esta noche con la práctica del dar y el tomar, el Tonglen, ¿sí? A los practicantes propios del Buddha-dharma también se nos insta a evitar el comportamiento de cuerpo, palabra y mente que pues tiende a dañarnos innecesariamente a nosotros o a los que nos rodean. Y se nos insta simultáneamente a intentar lo contrario, ser más bien de servicio a estos, ¿verdad? Cuando la oportunidad naturalmente surge. Pero también ser de servicio a nosotros mismos en el sentido de abordar comportamientos, abordar una estructura mental y emocional que en efecto esté genuinamente vinculada con nuestra aspiración genuina y profunda, que es la búsqueda de la felicidad, en oposición a estas fantasías que nos conducen al conflicto, el dolor y el sufrimiento. Ahora, este es un tema primario también, si lo piensan, de todas las grandes tradiciones espirituales del mundo. Todas, de alguna manera, plantean, directa o indirectamente, la persecución de esta meta. Claro, la conciben de formas diferentes y plantean arribar a la misma de formas alternativas, pero la tradición budista plantea como central el cultivo de la virtud, el desarrollo de la sabiduría, para poder reclamar el bienestar genuino, ¿sí? Ahora, ¿qué entendemos por la conducta ética, por el desarrollo de la virtud? ¿Sí? Pues un comportamiento que sea conducente precisamente al bienestar genuino de otros, como al bienestar genuino de nosotros mismos. Esto representa un criterio relativamente simple y objetivo para definir lo que contemplamos como virtuoso, más allá de todo tipo de interpretación o concepción ideológica o cultural, ¿no? Porque podríamos arguir, y con razón, que lo que en un entorno parece y se presenta como virtuoso, en otro cultural o temporal no lo es, ¿verdad? Así que, ¿cómo definir
en términos de universalidad, lo que contemplamos como virtuoso? Bueno, todo comportamiento de mente, palabra y cuerpo que propicia y fortalece las causas genuinas del bienestar duradero en otros o en nosotros mismos. Y simultáneamente, ¿cómo contemplaríamos un comportamiento que no es ético o virtuoso? Pues precisamente aquel que degrada, que diluye o que obstaculiza las causas genuinas del bienestar duradero para otros y para nosotros mismos. ¿Sí? Si nosotros pudiésemos diferenciar a el placer o el bienestar hedónico de la felicidad genuina, ¿verdad? Pues lo haríamos precisamente a través de este tipo de medios. ¿Sí? Esto nos permitiría pues desarrollar una especie de ética empiricista, una que no depende de una especie de planteamiento, insisto, ideológico o cultural, sino que más bien se basa en la observación más primaria de la conducta que los seres sensibles desplegamos en la vida y el efecto o el impacto que ésta tiene sobre de uno mismo y los que nos rodean. ¿Sí? Este es un punto muy importante que la tradición budista plantea. En este contexto, simultáneamente, la práctica budista se centra en precisamente superar tanto la confusión y la ignorancia individual como la colectiva. Y entre ello, ¿verdad? Estas conductas que nos conducen a fortalecer patrones mentales y emocionales como lo son los de la aversión y el apego. ¿Sí? Bien, entonces decíamos que debemos como punto de partida identificar la presencia del apego en nuestras vidas. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, el instrumento fundamental que propone o que plantea y que ofrece la tradición budista es la práctica de la recolección. Y en este contexto, una aproximación particular que es la de la recapitulación. ¿Se acuerdan? Lo podemos ejecutar en un contexto muy amplio, por ejemplo, intentar una meta compleja pero posible, recapitular la totalidad de nuestra vida entera, ¿verdad? O lo podemos compartimentalizar por diferentes secciones, por diferentes núcleos temporales, por diferentes interacciones o relaciones en general, y a través de ese medio, poco a poquito, ir implementando o elaborando una especie de inventario de nuestro desempeño cognitivo y emocional. Específicamente, el intentar reconocer la presencia de esta distorsión cognitiva que es la del apego. Observar metódica y sistemáticamente cuándo y cómo es que nosotros, habitual, compulsiva o inconscientemente, en efecto, exageramos las cualidades positivas de algo o alguien. Observar cuándo es que nosotros sobre ese algo o alguien proyectamos cualidades positivas que en realidad no tienen o no les pertenecen. Observar cómo tendemos a aferrarnos a ese punto de vista y cómo en consecuencia demandamos de esa persona o de esa circunstancia lo que no puede aportarnos bienestar genuino. Vuelvo a insistir, porque el bienestar genuino no depende de factores externos, como hemos comentado hace un momento, sino depende más bien de qué, de la manera en que el individuo se relaciona con el mundo en términos generales. ¿Sí? El desapego entonces no es indiferencia, sino más bien la implementación de una cualidad o de una conducta contraria a la del apego. Bien, ahora para hacer esto, la tradición contemplativa budista nos ofrece varias rutas. Una de ellas es la que centramos en estas prácticas de meditación que conocemos como las meditaciones del apego. ¿Sí? La primera de las mismas lo que pretende es analizar las desventajas de esta mentalidad. ¿Sí? Es muy importante porque mientras nosotros no seamos capaces de identificar estas desventajas, pues continuaremos vinculándonos con esa mentalidad y continuaremos proyectando sobre de la misma cualidades o virtudes, lo cual hace que nosotros perpetuemos ese comportamiento. En contraste, cuando nosotros evidenciamos la perversión o los efectos negativos que el apego propicia y detona en nuestras vidas, específicamente en el contexto del dolor y el sufrimiento,
pues en nosotros emerge un elemento de cambio y transformación estructural que es la renuncia, el espíritu de la emergencia, la determinación de hacer un lado, de superar ese tipo de conducta, mentalidad y comportamiento en general. Entonces, como punto de partida, la tradición contemplativa budista nos ofrece un listado de los efectos que el apego tiene comúnmente en nuestras vidas. Por ejemplo, empieza por plantear que el apego engendra descontento y propicia el hecho de que nosotros seamos incapaces de disfrutar de lo que tenemos, ¿verdad? Porque estamos profundamente aferrados, ¿verdad? Ya sea a otra cosa, y eso nos impide apreciar la circunstancia por la que transitamos o lo que tenemos, o porque estamos dominados por el temor de perder lo que tenemos, ¿sí? También se dice que el apego trátase de una condición mental y emocional que nos produce naturalmente inestabilidad emocional y hace que nosotros pasemos de un estado de tranquilidad a uno de angustia, y de uno de angustia a tranquilidad, de uno de tranquilidad a angustia constantemente. También nos hace abrazar toda variedad de expectativas ilusorias, irreales, sobre la persona o sobre la circunstancia por la que nosotros transitamos y sabemos en qué desemboca, pues precisamente una mentalidad de esta naturaleza. Siempre que nosotros proyectamos fantasías y demandas irracionales sobre el mundo, pues la única respuesta viable es la desilusión, el dolor y el sufrimiento, ¿no es cierto? Simultáneamente, y para conseguir lo que queremos, pues conspiramos y planeamos de manera hipócrita, porque nuestra motivación es obtener aquello que deseamos sin importar la consecuencia. Eso es a lo que nos conduce naturalmente el apego. Cuando tú exageras las cualidades positivas de algo y concibes a ese algo como una fuente genuina y verdadera de bienestar duradero, harás todo lo que sea necesario para obtener ese algo, sin importar el efecto que tenga o el impacto que produzca en otros o en ti mismo, ¿verdad? A su vez se dice que nosotros invertimos muchísimo tiempo, una enorme cantidad de esfuerzo para alcanzar nuestros apegos, para asegurar a los mismos. Y sin embargo, nunca estamos seguros de obtenerlos. Y cuando los obtenemos, nunca nos ofrecen la satisfacción que originalmente sentíamos nos podían dar o sentíamos que estos nos prometían. El apego entonces tiende a escalar y se hace cada vez más poderoso, ¿verdad? Los objetos del apego, se dice, nos distraen. En ellos nosotros comúnmente desperdiciamos nuestra vida y son elementos que nos conducen a distanciarnos o alienarnos de la práctica del Dharma, ¿sí? Y aun si intentamos practicar el apego, pues no nos deja hacerlo con los elementos que son indispensables para el éxito en la práctica, que es la concentración. ¿Por qué? Porque el objeto de apego constantemente irrumpe en la mente, la distrae, ¿verdad? Y le hace muy difícil obtener la estabilidad de la atención, que es un prerequisito indispensable para el desarrollo cognitivo. Se dice que siempre que el apego está presente en nuestras vidas, pues nuestra práctica de Dharma se torna impura. Y que aparentamos practicar, pero en realidad lo que esperamos obtener es alguno de los elementos que asociamos al apego, específicamente alguno de los 8 intereses mundanos: nombre, fama, reconocimiento, poder, influencia, ¿verdad? A los que nos vinculamos con esta mentalidad de aferramiento. El apego es entonces uno de los principales obstáculos para el desarrollo, por un lado, de la concentración. Y el apego nos induce a actuar también destructivamente. Por ejemplo, es una de las cualidades o es uno de los elementos que detona pues conductas negativas como mentir, como tomar lo que no nos es libremente dado, robar, como tomar la vida de otros seres, como matar, ¿verdad? Acciones con las que acumulamos naturalmente y podrán inferir e imaginar una enorme cantidad de karma negativo. Pero también
Desde una perspectiva psicológica, el apego nos produce ansiedad. El apego es una fuente muy poderosa de frustración y preocupación. Es un detonador de constante angustia en nuestras vidas, ¿sí? Es la causa, se dice también, de experimentar renacimientos inferiores, de perder la plataforma de oportunidad extraordinaria que es la preciada vida humana y de deambular recurrentemente dentro de la existencia samsárica, de la existencia cíclica, ¿verdad? Es el origen entonces de que tengamos propensiones mentales hacia el apego. El apego produce apego, no solo en esta vida, sino también y simultáneamente en vidas futuras. Así entonces el apego, se dice, nos impide reclamar logros. El apego es algo que inhibe el que nosotros podamos acumular mérito positivo y ganar, ¿verdad?, la condición de libertad que es indispensable para la iluminación. En síntesis, el apego nos produce claramente desasosiego. Cuando, por ejemplo, nos vemos separados de nuestros seres queridos, nos atormenta el anhelo al mismo tiempo de perderlos, y cuando los tenemos de que se vayan, y cuando estamos con ellos tampoco estamos plenamente satisfechos porque estamos distraídos con otras cosas, ¿verdad? Y cuando nos encontramos meditando, nos desviamos de la práctica y meditamos más bien sobre nuestro éxito o fracaso, tanto material como social. Y esto ocurre porque estamos apegados a los 8 intereses mundanos, como por ejemplo es el caso de nuestra reputación. Así entonces, pues el apego no es constructivo, ¿verdad? Es en realidad un estado y condición mental que nos lastima, que nos daña, y es uno sobre el que nosotros debemos de trabajar. Vivir entonces apegados a lo que somos y tenemos nos hace, se dice en la psicología budista, permanentemente temerosos de no conseguir lo que anhelamos, de separarnos de lo que tenemos o de perder definitivamente lo que poseemos, ¿sí? Por cierto, condiciones que no solo son probables, sino son seguras, ¿no? Es certero el que nos vamos a separar de lo que tenemos. Y es también seguro el que nosotros eventualmente vamos a perder lo que poseemos. Así que es algo a lo que nos tenemos que preparar, precisamente a través del cultivo de la condición contraria al apego, que es el desapego. ¿Se entiende esto? Bien, ahora, en este contexto y contemplativamente la idea es identificar como punto de partida cuáles son las personas, cuáles son los objetos, cuáles son los bienes, las circunstancias, los hábitos, cuáles son las aficiones, las ideas por las que nosotros experimentamos y sentimos apego. Es muy importante que nosotros hagamos una especie de inventario metódico de esas fuentes de inestabilidad mental y emocional. Es una pena que otros las conozcan a veces en nosotros mejor que nosotros mismos, ¿sí? Pensar, por ejemplo, evocar a una persona, un objeto, un bien por el que naturalmente experimentamos apego, e investigar si, por ejemplo, esa persona, ese bien, esa condición, esa circunstancia realmente posee y tiene las cualidades que le hemos imputado o que le hemos atribuido. Y si nos cuesta trabajo establecer ese tipo de investigación, la podemos nosotros también fortalecer y ampliar a través de preguntarle a otros, ¿no? Por ejemplo, investigar si a otros nuestra fuente de apego aparece de la misma manera que aquella en la que a nosotros se presenta. Por ejemplo, cuando estás dominado por el amor romántico y el aferramiento y apego que naturalmente le acompaña, tienes la sensación de que el objeto del apego existe como a ti aparece como una fuente genuina de bienestar y felicidad duradero. Pregúntale a otros si esa persona aparece a ellos como aparece a ti, ¿verdad? Y desde una perspectiva estadística, después de preguntarle a suficientes individuos, pues investigar o analizar si esa persona realmente existe como a ti aparece. Y si existe la posibilidad de que la manera en que esta persona a ti aparece esté determinada por tus diferentes necesidades y por tu condición y circunstancia personal, ¿verdad? Entonces, consideras que esa persona
¿Consideras que ese objeto, por ejemplo, estará ahí para siempre? ¿Lo hará sin cambiar? ¿Será capaz de producir felicidad permanente para ti en la vida? Piensa que si tú cambias física y mentalmente momento a momento, ¿verdad? Y todo lo que te rodea también existe de forma dinámica, sujeto a un proceso constante de movimiento y transformación, pues también tu objeto de apego así lo hará, ¿verdad? Esta demanda de permanencia es fantasiosa, y la noción de que ese objeto, persona, circunstancia, idea te produzca bienestar genuino es infundado, ¿no? Entonces tienes en efecto expectativas equivocadas o irreales que comúnmente proyectas sobre de esa persona, sobre de esas circunstancias, sobre de esas cosas. Es muy importante que que lo analicen y después reflexionen. ¿Cómo te hace sentir el apego? ¿Qué efecto tiene en tu vida el apego? Por ejemplo, ¿pasas por encima de tus principios éticos por obtener aquello a lo que te encuentras apegado? ¿Tiendes a caer en relaciones destructivas para obtener el objeto de apego o en conductas que son naturalmente negativas o perturbadoras que te inducen a cometer algunas de las 10 acciones no virtuosas? Si ese es el caso, ¿no? Piensa que el apego se comporta literalmente como una especie de ladrón en tu vida, que destruye tu tranquilidad, que te roba de tu bienestar y felicidad, por lo que debes, en efecto, de determinar eliminarlo en tu vida. Y recuerden que cultivar el desapego no quiere decir ni se refiere a desarrollar una mentalidad de indiferencia, ¿sí? Sino simplemente un ausente de apego. ¿Se entendió esto? Otra aproximación que podemos utilizar es aquella en donde, una vez más, evocamos en un objeto de apego, evocamos o recordamos o identificamos un objeto de apego e intentamos explorar y analizarle desde los siguientes lineamientos, los siguientes puntos, ¿no? Por ejemplo, si lograras obtener el objeto de apego, la persona, la posición social, el reconocimiento, etcétera, que deseas, ¿te traería felicidad o satisfacción duradera? Analízalo. Por ejemplo, si se trata de un puesto laboral, ¿sí? Simplemente explora si ese puesto le ha aportado y traído a los que lo han tenido ese resultado. Bueno, si en efecto así fuese, tendrías, ¿verdad?, una evidencia empíricamente sólida y poderosa en torno al hecho de que vale la pena perseguir esa posición laboral como una fuente genuina y confiable de bienestar duradero. Pero si en contraste a través de la investigación descubres que todos los que han transitado por esa posición de la misma no derivan ese resultado, ¿qué te hace pensar que tú lo puedes hacer? ¿Verdad? Es irracional, ¿verdad? Para cuidarlos y conservarlos. Porque acuérdense del dicho tibetano, que siempre me parece muy sabio, que dice, un caballo es un caballo de problemas, ¿no? ¿Sí? O sea, te abocas a comprar un caballo, a tener un caballo, pero nunca piensas en los problemas que acompañan a tener un caballo, ¿no? Es como tener una mascota. Puedes tener todo tipo de fantasías y demandas en torno a la misma, que es lo que generalmente acontece en las familias cuando los niños quieren una mascota, que puede ser desde un ratoncito hasta un perro o lo que fuere, y lo ven desde la perspectiva del apego, y lo dicen y lo expresan así. Y si tan solo tuviera una mascota, si me consiguieras tal perrito o ratoncito o gatito, sería genuinamente feliz, ¿verdad? Pero los gatos, los perros, los ratones no son fuentes genuinas de bienestar duradero. Si lo fuesen, todos los que los tienen tendrían que derivar de esa relación ese efecto. Y al mismo tiempo piensas en el costo que tiene tenerlos. Por ejemplo, dices, quiero tener un hámster, ¿ok? Pero ¿estás consciente de lo que implica tener el hámster? Como por ejemplo, cómo tienes que limpiarle la jaula todos los días. ¿Y de qué tienes que limpiarle la
jaula de sus suciedades, ¿no? Y huele horrible, ¿verdad? Y no puedes dejar que pasen varios días, lo tienes que hacer todos los días. Claro, los niños nunca piensan en esto, ¿verdad? Hasta que tienen a la mascota y proyectan esa responsabilidad comúnmente sobre de sus padres. Igual, ¿no? Dices, voy a comprar tal coche, el coche de mis sueños, pero te has puesto a pensar lo que implica tener ese coche, por ejemplo, cuánto cuesta el combustible, o lo que implica el tenerlo que cuidar porque no lo puedes dejar en cualquier lado porque te lo roban o porque te lo rayan o porque te lo lastiman o lo que fuere, o cuánto vas a tener que invertir en sus reparaciones y así subsecuentemente, ¿no? Entonces pregúntate, para cuidar y conservar el objeto de apego, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? ¿Verdad? ¿Vale la pena o no vale la pena? ¿Es una buena o es una mala inversión? ¿Estás dispuesto a hacerla o no? ¿Verdad? Y considera el apego a esa persona, a esa cosa, ¿tiene en efecto la capacidad de proveer, de aportarme bienestar duradero? Y piensa también que si te separases de ese objeto, ¿verdad? Y esto no es probable, es seguro, porque tarde o temprano te vas a separar de todos los objetos de apego en este mundo, ¿verdad? Hay posibilidades, primero, ¿hay posibilidades de que esto ocurra, de que te separes de tu objeto de apego? ¿Es probable o es seguro? Entonces, ¿con qué recursos internos o comunitarios cuentas que te pueden ayudar a solucionar o a modificar o a lidiar con esa situación cuando la misma arribe? Porque te tienes que preparar para eso. El objeto de apego va a desaparecer. Y ahora recuerda a las personas, los objetos y las circunstancias de las que te has separado y proyecta esto para aquellas de las que te vas a separar en el futuro y alégrate, ¿verdad? Genera un sentimiento de regocijo del tiempo que compartiste o tuviste con esa persona o en esa condición o con ese puesto o lo que fuera, pero también reconoce la naturaleza temporal de todas las cosas y suelta el aferramiento que experimentas a las mismas, ¿verdad? Si se trata, por ejemplo, de una persona de la que te has distanciado o te ha abandonado, especialmente cuando hablamos acerca del amor romántico, imagina que ofrendas a esa persona, que la obsequias, la regalas a otra con la que va a tener una relación positiva. Ese es tu regalo. Y en conclusión, experimenta cómo te satura un sentimiento de libertad, de equilibrio y de altruismo al cultivar el desapego que te permite genuinamente disfrutar de las personas, los objetos y las circunstancias sin verte dominado por esta demanda y por este tipo de proyección fantasiosa y negativa que es la del apego. Estas son entonces diferentes estrategias con las que nosotros podemos en efecto trabajar con el apego. ¿Sí? Es muy importante desde la perspectiva de la psicología budista el que nosotros nos comprometamos con este tipo de autoanálisis. Evidentemente no es suficiente que lo implementes en torno a otros. Es muy fácil ver la neurosis del otro, pero es muy difícil ver la propia. Y no te sirve de mucho ver la neurosis del otro. Lo que es importante es examinar la propia. ¿Sí? Entonces, ¿qué les parece si ensayamos por unos minutos estas prácticas de meditación? ¿Les parece? Que ensayemos y obtengan el sentimiento, el sabor de cómo se hacen este tipo de prácticas. ¿Ok? Bueno, pues vamos a hacerlo por unos minutos. Bien, una vez más, por un momento nos ponemos derechitos con nuestra espalda erguida, nuestra cabeza en equilibrio o balance. Coloquemos a nuestra atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración.
Cualquier idea, sensación o estímulo que en nosotros surja la observamos y liberamos. La dejamos pasar intentando no elaborar sobre de la misma. Con suavidad y naturalidad, volvamos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Comencemos por hacer un inventario, por examinar o identificar las personas, los objetos, bienes, circunstancias, los hábitos, las aficiones, las ideas por las que sentimos o experimentamos apego. Escojan aquellas que sientan o saben son en su vida más poderosas, más importantes. Y entre ellas, quizá, para esta sección, seleccionen solamente una. Al identificar a esa persona, ese objeto, ese bien, esa circunstancia sobre la que experimentas apego, investiga si la misma realmente posee todas las cualidades que le has imputado o atribuido. Observa, por ejemplo, cómo es que esa persona aparece a otros, o inclusive cómo lo ha hecho a ti en diferentes momentos, bajo diferentes circunstancias. ¿Existe alguna posibilidad de que esas cualidades sean unas que tú sobre de esta persona o condición hayas proyectado, consecuente de tus necesidades e intereses? ¿Consideras que esa persona estará ahí para siempre? ¿Ese objeto, esa circunstancia o condición? ¿Concibes que la misma es estable, ausente de cambio y movimiento? Sobre de esta, ¿proyectas la demanda del bienestar genuino? Si así lo haces, observa y atiende tu propio cambio y transformación.
cómo afecta a tu cuerpo, tu mente y emociones. Y por naturaleza así lo hará con otros. Así entonces, no es cierto que tienes o generas expectativas equivocadas o irreales en torno a esa persona, a esa circunstancia, a esa cosa. Identifica cómo te hace actuar el apego. Por ejemplo, es posible que te impulse a pasar por encima de tus principios y convicciones éticas como consecuencia de la obsesión por obtener al objeto de apego. En tu vida, por ejemplo, el apego te ha llevado a establecer relaciones destructivas, a desplegar conductas perturbadoras que te inducen a llevar a cabo cualquiera de las 10 acciones negativas. ¿Cómo te hace actuar el apego? ¿Qué detona y propicia en tu vida y persona? ¿Es una fuente de bienestar? ¿O más bien una especie de ladrón que destruye tu tranquilidad, que roba tu bienestar? Y si este es el caso, determínate a trabajar con él y liberarlo. Por lo que concierne al objeto de apego, si lograses obtenerlo, a la persona, a la posición social, al objeto, el reconocimiento, etcétera, lo que fuere, aquello que deseas, puede aportar y traerte bienestar y felicidad duradera o solo temporal y relativa. Naturalmente vas a tener que conservar y cuidar al objeto de apego. ¿Qué problemas implica esto? Dificultades que comúnmente nunca asocias a esos objetos, a esas condiciones, cosas o circunstancias. Y si te separas de ese objeto o persona, ¿qué es lo peor que pudiese suceder? ¿Existe alguna posibilidad de que esto que has pensado o concebido acontezca? Y de ser el caso, ¿con qué recursos internos cuentas para lidiar exitosamente con esa transición, la que es propia de la impermanencia? ¿O con qué recursos comunitarios cuentas o pueden ayudarte a solucionar o modificar esa situación? Fortalece entonces internamente esas cualidades, esos recursos. Desde ahora, antes del fin o el cambio de ese objeto, condición o circunstancia, el del apego. Considera, por ejemplo, su impermanencia, cómo cambia y se transforma instante a instante, momento a momento, y cómo no dura
para siempre. Examina cómo ese objeto carece, como todo, de identidad intrínseca. Y por tanto, naturalmente carece de cualidades sustanciales, particularmente y en este contexto, aquellas que propician tu apego. Simultáneamente explora la responsabilidad con la que cuentas al fabricar el objeto de apego. Cuanto de él mismo no es otra cosa que la mera designación de tu propia conciencia. Examina esto. Examina simultáneamente cuántas veces lo has hecho en el pasado, dado el hecho de que esta comúnmente trátase de una actitud recurrente. Y observe el efecto que ha tenido en tu vida. Especialmente cuando el objeto de apego cambia, se transforma, muta o simplemente se desvanece o desaparece. Todo lo que no es probable sino certero. Es la naturaleza de las cosas, la manera en que las cosas son. Y ahora recuerda a las personas, a los objetos y a las circunstancias de las que te has separado. Y alégrate de la felicidad que en un tiempo te brindaron. Pero al mismo tiempo reconoce que esos tiempos han pasado, pero también que el futuro promete muchas otras cosas positivas. Y así imagina que ofrendas a alguien la persona o cosa que fue objeto de tu apego y que esa persona la recibe con alegría y gratitud. Y así experimenta cómo, en consecuencia, naturalmente puede saturarte un sentimiento de libertad, uno de equilibrio y altruismo, el cual te permite disfrutar de las personas, objetos y circunstancias sin apego. Recuerda que el desapego no implica no disfrutar de esas personas o circunstancias, sino hacerlo libre de esta mentalidad que de ellas demanda lo que no pueden brindar, lo que no pueden ofrecer, porque no corresponde a su naturaleza. Y descansa en esa sensación por un momento, libre de elaboración. Muy bien, pues estas son estas tres diferentes aproximaciones contemplativas que empleamos para trabajar con el apego. Examinar las desventajas del apego en nuestra vida, experiencia y sensaciones. El explorar precisamente si el objeto de apego existe de la manera en que a nosotros aparece y precisamente trabajar con el antídoto al apego, que es el desapego. ¿Sí? Intenten implementar este tipo de aproximación analítica e introspectiva específicamente a instancias que lo ameriten,
en donde ustedes pueden señalar la presencia del apego y particularmente mantengan una condición de conciencia y atención ante los apegos que vamos generando momento a momento en la vida cotidiana. Recuerden que la idea no es el que nosotros no podamos gozar de lo que nos rodea, sino más bien que entendamos que cuando sobre de aquello nosotros proyectamos la estructura mental y emocional del apego, lo contaminamos. Y al hacerlo lo convertimos en una fuente de ansiedad y dolor en la vida. Bien, pues esto concluye esta primera parte, ¿verdad? Esta primera aproximación a la meditación de Vipassana que iniciamos el año pasado con la práctica de la recapitulación y estas aplicaciones que nosotros, digamos, integramos o introducimos a la práctica del recuento y la recapitulación, que son las meditaciones del apego y la aversión. ¿Ok? Ahora vale la pena, vamos a comenzar una sección en nuestro estudio y práctica del Dharma, en donde vamos a ahondar sobre la práctica de la estabilidad de la atención y las diferentes aproximaciones que se ofrecen en la tradición o que se enseñan en la tradición budista para cultivar una mente estable y concentrada. ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias. Me da mucho gusto verlos este principio de año. Siempre comenzamos con mucha asistencia a principios de año. Todo el mundo lo hace en consecuencia de sus buenos deseos para el año y estos van debilitándose con el paso de los meses. Espero que no sea el caso y que su determinación para el estudio y práctica del Dharma se mantengan muy firmes y muy poderosas. ¿Ok? Terminemos como siempre dedicando el mérito y deseemos siempre que cualquier potencial positivo que a través de este medio ya hemos desarrollado o cultivado, que sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales como trascender nuestras diversas limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir. Y que pronto todos podamos actualizar la condición de la mentalidad de sabiduría, bondad y compasión de un Buda, no solo en nuestro propio beneficio, sino en el de aquel de los que nos rodean. ¿Así es? Así es. Así es. Gewade nyudu daramazan de jujune aje jamano pati salagupashu. Chanjobsen chorimpo chema kepana chechuchi kepanyampa mepa yang kongni kongdu pewasho. Om ahum benzeguru pemasedi hum. Pues muchísimas gracias. Y esta práctica que hicimos hoy también, la práctica del Tonglen, recuerden, es una herramienta muy poderosa para cultivar la mentalidad altruista y que esta mentalidad es una que nos ofrece como posibilidad también la comprensión de la interdependencia. Y la comprensión de la interdependencia es un prerequisito indispensable para entender la vacuidad, ¿sí? Y la vacuidad es el objeto primario en la tradición budista de la sabiduría y es el entendimiento que nos libera de la confusión y del samsara. Así que es una práctica también muy linda, muy positiva, que debemos de hacer y cultivar recurrentemente. Bueno, pues muchas gracias y que tengan de verdad un muy feliz año. Gracias, igualmente.